Volvemos a las declaraciones, ahora declaraciones comunes que se refieren al sostenimiento del culto católico apostólico romano, que está en el artículo 7, 8 y 9 del texto de la provincia de Buenos Aires, y está en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Este tema del culto católico no es un antojo de los constituyentes. Fíjense que las provincias y los mismos municipios tenían curatos y vicecuratos. Es decir, que el cura párroco, el cura de la parroquia, tenía funciones, por ejemplo, en 1820 tenía funciones en materia de registro civil, donde allí obviamente se registraban todos los bautismos y los nacimientos, los matrimonios, y también tenía funciones en materia tributaria, que después Rivadavia se lo sacó a la curia y lo fue haciendo para que lo recaudaran los jueces de paz, y luego vinieron los recaudadores fiscales provinciales. Pero esto, cuando se creó ya la dirección de rentas hacia la década del 90 en la provincia de Buenos Aires. Fíjese que todo ese tramo del siglo XIX estaba entremezclado. La administración de los tributos, primero los cobraban los curas porque tenían una organización administrativa, después vinieron los jueces de paz, y que por eso digo de que este tema del sostenimiento al culto católico era una inversión que hacía también el Estado, que porque le convenía que el cura también le administrara los tributos. Y los curatos y los vicecuratos estaban en todo el territorio, porque si no estaban en los partidos, estaban en lo que eran los pagos. Por eso que en los pagos había vicecuratos y en los partidos había curatos. No en vano, en cada una de las municipalidades, ustedes van a ver que está el edificio municipal al lado de la iglesia, y seguramente a la vuelta de la esquina está el comisario de policía, que era, obviamente, en ese momento era local y después se fue desprendiendo y se fue centralizando a nivel provincial hacia 1890, ya con el reglamento de policía. La primera ley orgánica, mejor dicho, una de las primeras leyes orgánicas que fue centralizando el poder en 1890, y también el reglamento de policía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, fíjense que hay una declaración, decimos declaración porque, bueno, esto también podrá ser cambiado en algún momento, previa reforma constitucional, los lugares, fíjense que ya ha habido algunos intentos de modificar la capital a nivel nacional, ha habido proyectos. En la provincia de Buenos Aires no ha habido proyectos, pero bueno, ya va a pasar lo mismo a La Plata, lo que le pasa a la capital federal, esa macrocefalia, la elefantiasis, la burocratización, la centralización, que va a dar lugar a que alguno también plantee a que el lugar de residencia de las autoridades públicas sea un lugar más equidistante para todos. Fíjense, porque está en la costa este, y pudiendo estar en algún lugar más equidistante, que bueno, no me animo a decirlo, pero ya había también proyectos para llevarlo a Bahía Blanca, otros a Mar del Plata, otros hablan de que el lugar ideal sería el centro de la provincia, porque le quedaría a todos más o menos a la misma distancia. La usurpación de funciones y de poderes, fíjense el artículo 45 de la Constitución Provincial, que es similar al artículo 29 de la Constitución Federal. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella. Y la usurpación de poderes y funciones del artículo 29 de la Constitución Nacional, donde dice que el Congreso General o Federal no podrá otorgarle al Ejecutivo Nacional o al presidente de la Nación, ni las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, poderes omnímodos, facultades extraordinarias, potestades especiales, por lo que la vida, el honor,
el patrimonio de los argentinos y de cada uno de los ciudadanos de las provincias queda a merced de la voluntad de una sola persona. Y donde dice también que actos tales serán considerados como de traición a la patria y serán juzgados como los infames traidores a la patria. Y serán nulos de nulidad insanable. Este artículo que dicen que era de Rosas, sí, se le atribuye a Rosas, pero ya estaba en las constituciones norteamericanas. Fíjense, todos dicen, sí, es el artículo de Juan Manuel, sí, es el artículo contra Juan Manuel de Rosas y sobre las tiranías. Que bueno, que uno cuando tiene reelecciones indefinidas también hay tiranías populares que están conestadas o convalidadas, por decirlo de alguna forma, por el voto popular. Esto que dicen que en realidad era para Juan Manuel de Rosas, también lo tenían, reitero, algunas constituciones norteamericanas. No me acuerdo ahora cuál, pero puede ser alguna de las que históricamente fueron dadas en esa época, inclusive con anterioridad al texto constitucional norteamericano del siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Después vamos a ver también en el artículo 57, en el artículo 57 del texto provincial, vamos a ver algo similar respecto de la defensa del orden institucional, donde toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Y obviamente que acá también el constituyente provincial, ya en el filo de la parte dogmática del texto constitucional, habla de la garantía de las garantías. Dice, los individuos que sufran los efectos de estas órdenes, que son violatorias, tienen una acción civil para pedir la indemnización por los daños y perjuicios que tal violación o menoscabo les produzca en su vida, en su honor, en su patrimonio, contra todo empleado o funcionario que haya sido responsable de tal acto que obviamente, reitero, va en contra de todo el texto constitucional, en este caso provincial. El 57 de la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, tenemos del sistema democrático, que es sobre la ética que hay que tener y la defensa del sistema democrático, que incluso me habían hecho una pregunta, y la defensa del sistema democrático que está a nivel nacional en el artículo 22 y 36. Es decir, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, dice el artículo 22. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición. Es decir, que se puede reunir el pueblo a peticionar regularmente, pero no puede decirse que esa reunión de personas representa a todo el pueblo, porque si representa a todo el pueblo, ahí se estaría arrogando derechos que no tiene y se estaría arrogando toda la soberanía popular, y por lo tanto esto está penado por el Código Penal a través del delito de sedición. Los derechos no enumerados, ya los dijimos, si quieren los reiteramos. Lo vamos a ver también en las limitaciones a los derechos constitucionales. Hay una gran diferencia que está dada también en los autores de estos artículos. A nivel nacional, los autores del artículo 33, que no era el 33, primero estaba dentro de los primeros artículos, después lo llevaron a ese número, que dice que las declaraciones de derecho y garantía de la presente Constitución que no están enumerados no significa de que surjan otros derechos
de la soberanía popular del principio republicano de gobierno. Es decir, que esos son los no enumerados. No significa de que porque no están enumerados no existan otros derechos. Y acá está la alusión y la puerta abierta al derecho natural, que como habíamos dicho, el constituyente, ni nacional ni provincial, no puede contener en su intelecto todo el catálogo de derechos y garantías y principios y declaraciones. Se le va a escapar por la tecnología, por la futuridad, por falta de previsión, por lo que sea. Entonces deja esta puerta abierta y bueno, de hecho, esto ha dado lugar a las garantías constitucionales del caso Siri y Cot, que surgen de acá, o del caso Sojo, que fue el primero, de los poderes implícitos allá a finales del siglo XIX, que es un caso parecido al de Siri, pero acá intervino el Senado. El Senado puso preso a Sojo, que era el titular de un diario de Neuquén, que le había hecho una caricatura, un grotesco que fue para algunos senadores agresivo y que, bueno, iba en contra de la honestidad y el buen nombre y honor, y bueno, lo puso preso y la Corte entendió que el Senado tenía funciones judiciales en ese sentido, tenía poderes implícitos y, bueno, apeló a este artículo. Bueno, se podrá estar de acuerdo o no, pero el caso surgió y se aplicó el artículo 33. Y en el 56, que tiene otra factura, el 33 de la Nacional tiene la factura jurídica de Sarmiento, de Vélez Sarsfield, de Mitre, de Estrada, que estuvieron en la convención, y lo traían de una enmienda norteamericana parecida, aunque el derecho lo tenía, la soberanía era de los pueblos, de los Estados miembros. Mientras que acá la soberanía es nacional, no es la de los Estados miembros, porque bueno, nosotros no somos una confederación, sino una federación. Salvo esa diferencia, rescató esa idea de derechos no enumerados, es decir, los que no están catalogados constitucionalmente, que nos parece bárbaro. Pero a nivel provincial, por el tiempo de la Constitución de 1873 y 1889, había un jurista antillano que, bueno, había visitado Chile y Buenos Aires, que era amigo también de los Mitre y de los Estradas, mejor dicho, de los Estradas y de Bartolomé Mitre, que publicaba estas ideas del derecho natural y demás, que era de los Hostos, y que se atribuye a él esta concepción un poco más ligada al contrato social de John Locke, es decir, del estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque en vez de hablar del principio republicano de gobierno o de la soberanía popular, habla de los derechos del hombre en su calidad de tal. Es decir, que apelando directamente al derecho natural, que es mucho más completo y que se aventura y se adelanta prácticamente 100 años, porque esta declaración la vamos a tener, la teníamos en la declaración de Somme, es de Citoyen, de Francia, de las declaraciones de derechos del hombre de ciudadano, pero ahora recién lo tenemos en la provincia de Buenos Aires en 1873-1889 y se adelanta a la convención de 1948, por lo cual es muy importante, y la crítica también de que abogados y juristas y también jueces no apelan mucho a fundar las sentencias, demandas respectivas y resoluciones en el artículo 56, que reitero es mucho más omnicomprensivo que el texto del artículo 33. Acá tenemos el cuadro de garantías, que después lo vamos a ver con mayor detalle, y ya acá venimos ya a la parte más jugosa para los abogados y obviamente para aquellos que tienen que ejercitar la función pública, sobre lo que son garantías enumeradas y garantías no enumeradas.
Fíjense que hay una diferencia entre el habeas data y el amparo a datos personales del artículo 43, inciso tercero, del texto nacional, donde no hace una referencia específica como el constituyente provincial al habeas data. Y tenemos también derechos no enumerados, mejor dicho, garantías no enumeradas en ambos textos constitucionales. Después vamos a ver el tema de las garantías más detenidamente, seguramente en la próxima clase. Por ahí arrancamos hoy con el amparo. Ya tenemos preparado las placas respectivas. Fíjense las obligaciones a cumplir por el Estado provincial. El Estado provincial, en el artículo 6, tiene que crear, administrar y cumplir el servicio del registro del Estado civil de las personas con carácter uniforme y sin distinción de nacionalidades o creencias religiosas y en la forma que establezca la ley. Deber de promover el desarrollo integral de las personas, igualdad de oportunidades y participación efectiva de todos en la organización política, económica y social. Fíjese que ahí no tiene que haber discriminación. La provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. Acá se está constitucionalizando tratados internacionales de derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales que han sido ratificados tanto por la nación como por la provincia. Obviamente. La novedad del medio ambiente que está en el artículo 28, que después con mayor detalle, si tenemos tiempo, lo vamos a tratar, que como ya dije, está también armoniza con lo que dijimos del artículo 44 en la defensa del patrimonio histórico, cultural y arqueológico y arquitectónico de la región, de la provincia, y también las municipalidades tendrán que sancionar normas a ese respecto. Los habitantes de la provincia tienen derecho a gozar un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Después también vamos a ver la novedad de la palabra dominio eminente, que algunos critican este tema porque en realidad, por ejemplo, Quiroga Lavie dice que en realidad el dominio eminente el único que lo tiene es el Estado Nacional, aunque no estamos totalmente de acuerdo, porque cada uno tiene dominio eminente dentro de su territorialidad y de su competencia, es decir, que la provincia ejerce el dominio eminente dentro de su competencia, es decir, lo no delegado a la nación, y los recursos naturales de su territorio, incluyendo, y acá la novedad, que no está en otros textos constitucionales, del segundo párrafo del artículo 28, algo parecido tiene Río Negro y algo similar también Tierra del Fuego, pero quizá es uno de los textos más osados. Había muchos constituyentes defensores del medio ambiente en la Convención de 1994. Me acuerdo en esa época que estaba, bueno, Mercury, que era presidente de la comisión, y creo que era miembro informante de la comisión la diputada constituyente Herrera, por citar dos nombres, pero había también, obviamente, de otros partidos, donde hicieron este artículo referido, incluyendo al subsuelo y el espacio aéreo correspondiente al mar territorial y a su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. Es decir, que esto parece ser que es nacional. Hay leyes nacionales sobre esto. Hay tratados internacionales sobre esto. Pero esta zona adyacente a la costa bonaerense, con el mar territorial, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, son provinciales. Hay una jurisdicción nacional
pero también hay un dominio de la provincia. Después, si tenemos tiempo, vamos a ahondar en este tema. Y bueno, acá yo estaba leyendo la Constitución, pero resulta que lo tenemos en la placa, que figura otra disposición que también dice que también tendría que ser a nivel nacional, Quiroga Lavie, por ejemplo, que dice que el tema de las prohibiciones del ingreso del material radioactivo, tóxico, y garantizar el derecho a recibir una adecuada información, participar en la defensa del medio ambiente, recursos naturales, políticas de conservación. Bueno, todo eso está en el artículo 28 y el último párrafo o mejor dicho, la prohibición referida a no ingreso de material radioactivo tóxico es una disposición que tendría que haber estado reservada al Constituyente Nacional en opinión de Quiroga Lavie. Discutible también porque hay muchas municipalidades que ya también han declarado el tema en función de la defensa de sus propios territorios, que es una facultad connatural o inherente a la territorialidad, a la defensa del medio ambiente. No, justamente ese es el tema. Ahí está la jurisdicción nacional. La jurisdicción nacional es la que está preparada, a través de prefectura, de patrullar toda esa zona que no lo puede hacer los estados provinciales. Entonces, ahí está la diferencia entre el dominio sobre los recursos y la jurisdicción sobre los recursos. No empece ello a que también tenga una flota de patrullaje dentro de su propia competencia, que no se inmiscuya con la competencia y la jurisdicción federal. Acá es donde se habla del diálogo, la concertación, la participación, la solidaridad que tiene que haber entre el Estado federal y las provincias, provincia y Estado federal, sin dejar de lado también los municipios, y acá surgen las competencias concurrentes. Hay un tratado muy interesante que surgió en el Tratado de Baden-Baden en Alemania y otro sobre el río San Lorenzo, que trata el autor Abad Hernando de Jesús, cordobés, donde habla de una competencia y jurisdicción tripartita entre las comunas, los estados miembros y el Estado federal. Pero una cosa hay que estar en claro, que no se puede tomar ninguna decisión sin la consulta al potencial contaminado. Y el potencial contaminado generalmente es un pueblito que depende de la comuna o del municipio que pertenece a una provincia, y después, obviamente, que el Estado nacional es el que está interesado en hacer alguna contratación internacional y que tiene que consensuar a través de estos principios generales del federalismo, como le dije anteriormente, a través de un proceso dialógico, concertativo, de participación, de buena fe y de solidaridad, como enseñan los grandes profesores de federalismo argentino.